Saludos amados y amadas, amigos y amigas de la Catacumba 4. Que el Señor te bendiga. Te saluda el pastor Rafael Lebrón, el pastor Rafa. Y para mí es de sumo gozo, mucho placer poder compartirles una vez más esta maravillosa oportunidad, la reflexión de la palabra para esta semana. Y me gustaría, ¿verdad?, compartirles un pasaje que para quizás muchos es muy conocido, o quizás, ¿verdad?, para alguno que me ya esté escuchando sea la primera vez que lo recibo, que lo escucha y que se lo comparto en esta hora. Y es la historia del hijo pródigo. Ya quizás hemos reflexionado en ocasiones pasadas sobre esto, pero me gustaría, ¿verdad?, volverla a retomar para así, ¿verdad?, poder ver qué cosas más podemos ir aprendiendo con respecto a la palabra y sobre todo esta historia maravillosa que es del hijo pródigo y que Jesús, ¿verdad?, con su manera tan peculiar le enseñaba a las multitudes o la audiencia a la cual, ¿verdad?, él presentaba estas historias o estas parábolas. Y es que Jesús utilizaba este método para, ¿verdad?, de manera inteligente, de manera estratégica, de manera brillante, poder darnos lecciones de vida y a la misma vez presentar, ¿verdad?, lo que era el reino de los cielos y cómo se habría de manifestar en medio de nosotros y lo que Jesús, ¿verdad?, quería calar en cada corazón y en cada mente de las personas. ¿Sabe? Jesús era el maestro perfecto. Usted se imagina estar con él, escuchando su voz. Usted se imagina, ¿verdad?, estar mientras él está narrando estas historias, visualizándolas en su mente, ¿verdad? Estar al aire libre, poder, ¿verdad?, reflexionar en todas las palabras que el maestro quería llevar al corazón de cada persona. Y posiblemente hoy día pues no estamos físicamente en esa dinámica con el maestro, pero podemos ir a la palabra y reflexionar, ¿verdad?, en esto que el Señor nos está enseñando. Y de paso pues ver una vez más qué podemos reflexionar, qué podemos meditar o qué podemos, ¿verdad?, ser ministrados y bendecidos con respecto a esta historia en particular, que es la del hijo pródigo. Queremos recordarle, ¿verdad?, a los amigos y amigas, cuál era la audiencia de Jesucristo al momento preciso de presentar esta historia y de esta palabra, porque podemos leer las escrituras y podemos, ¿verdad?, aplicarnos a nuestra realidad, a nuestra ¿verdad?, cotidianidad de hoy en día, pero al momento que Jesús, ¿verdad?, compartió esta palabra, se encuentra en Lucas capítulo 15. Recordemos que él estaba junto con sus discípulos. También habían fariseos y escribas escuchando lo que Jesús estaba enseñando, y alrededor de ellos también había todo tipo de gente, entre cobradores de impuestos, gente de mala fama, mujeres de la vida fácil, y el pueblo en general que venía a escuchar y estar atento a las enseñanzas de Jesús. Y había una animosidad particular entre los fariseos y escribas, porque Jesús dedicaba tiempo a estar con gente que ellos consideraban que eran pecadoras, con gente que ellos consideraban ¿verdad?, de una estilo de vida cuestionable, lo que ellos precisamente llamaban la chusma. Y en ese capítulo 15, viendo el corazón, ¿verdad?, que se levantaba y esa animosidad que había entre aquellos maestros de la ley, fariseos y escribas, Jesús le enseña lo que es la parábola de la oveja perdida, le enseña lo que es la parábola de la moneda perdida, y termina el capítulo, ¿verdad?, con la historia del hijo pródigo. Y si vemos a la palabra desde el verso 11 en adelante, dice Jesús y dice la palabra así. Estoy utilizando la versión de la Nueva Traducción Viviente. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante.
donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le daba nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa de mi padre hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como tu jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hayan en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. Amén. Es tremenda historia y qué interesante. Vamos a, ¿verdad? A ponernos, ¿verdad? En perspectiva. Jesús tenía una audiencia tanto de gente que era creyente en Dios como de gente que era incrédula. Y esto fue un momento, ¿verdad?, bien oportuno y privilegiado para que él pudiera compartir estas parábolas y específicamente la parábola del hijo pródigo. Y vemos, ¿verdad?, como en medio de la audiencia había gente que era conocedora de la palabra, conocedora de la ley, ¿verdad?, guardas de la, diríamos, de la fe o de la vida piadosa o religiosa del pueblo. Entre ellos, ¿verdad?, estaban los fariseos y los escribas y todo este tipo de personas. Y muy bien, Jesús a través del hermano mayor en la historia podía representar a este tipo de personas, a los fariseos y a los escribas, y al hermano menor pues entonces relacionarlo con aquellas personas que eran de mala calaña, los recaudadores de impuestos y todas las demás personas de mala vida y pecadores. Pero algo interesante de la situación que se vivió entre los hermanos, y obviamente la que inició o que inició toda esta cuestión fue la decisión del hijo menor de pedirle a su padre que le diera la parte de la herencia que le corresponde, porque él tenía la decisión, ¿verdad?, ya firme de irse de la casa. Y dice la palabra que el padre le repartió los bienes entre ellos. Si vemos, ¿verdad?, la versión Reina Valera dice y les repartió los bienes. Dios habla hoy, dice, y repartió los bienes entre ellos. Y la que acabamos de leer, la Nueva Traducción Viviente, dice, y dividió sus bienes entre sus dos hijos. Esto significa que cuando el padre repartió su herencia, no tan solo se la dio al hijo menor, que fue el que la pidió, sino que también se la dio la parte que le correspondía a su hijo mayor. Así que ambos tuvieron, ¿verdad?, su herencia en ese momento, aunque el hijo menor
fue a gastar su parte en otro lado, lejos de su casa, mientras que el hijo mayor se quedó atrás y permaneció fiel trabajando para su padre. Por eso vemos que ya casi al final de la historia, cuando el hijo menor regresa, que el padre pues levanta una fiesta, ¿verdad? En celebración porque su hijo que estaba muerto ahora está vivo, su hijo que estaba perdido ahora es encontrado. El hermano mayor regresa de sus labores, de sus quehaceres del campo, de verdad, cansado de la fatiga del día, y escucha que su hermano menor regresó y que se le estaba haciendo una fiesta en su honor. Pues se molestó mucho porque posiblemente pues él pensó pues, en su corazón, mira, yo he sido fiel, yo he sido leal a mi padre, yo he sido, ¿verdad?, fiel y leal a mi patrimonio, a la casa de mi padre. Sin embargo, ¿verdad?, viene como diríamos el puertorriqueño, este mandulete que fue y gastó, ¿verdad?, y derrochó sus bienes, vienen y le hacen una fiesta. Y por tal razón, pues, su corazón se había endurecido y su padre pues tenía que también a él enseñarle una lección valiosa. Quiero señalar bien específicamente que el hecho de que ambos hijos recibieron su herencia de parte del padre, por causa de la ley judía, posiblemente este hijo mayor recibió una doble porción de la herencia. Si van a ver los libros de la ley, específicamente Deuteronomio 20, capítulo 21, el hijo primogénito, el primero, el hijo mayor, tendría derecho a una doble porción de la herencia. ¿Cómo se traduce esto en números? Pues, por ejemplo, si el padre tenía 9 ovejas y tenía 2 hijos para repartir, ¿verdad?, ese bien, pues esas ovejas se iban a dividir en 3 porciones. Y una porción le iba a tocar al hijo menor y 2 porciones le iba a tocar al hijo mayor. O sea, de las 9 ovejas al hijo menor, le iban a tocar 3 ovejas y al hijo mayor le iban a tocar 6 ovejas. Así que si reflexionamos sobre esto, vean que el hijo menor recibió la parte de su herencia y huyó de su casa con su dinero. Sin embargo, cuando él regresó, vemos que el padre se movió a misericordia y le dio la bienvenida. Y el hermano mayor, el hijo mayor, está más que dolido y mucho menos emocionado de que su padre haya tratado tan bien a su hermano menor, porque le dio vestiduras nuevas, le dio un anillo, le dio sandalias, hizo mandar, ¿verdad?, al animal que tenían, ¿verdad?, engordando, quizás para alguna ocasión especial, pues esa ocasión especial llegó. Y cuando el padre se enteró de que su hijo mayor estaba enojado, fue a buscarle. Fue a traerle, fue a que formara parte de la alegría de celebración. A lo que le contestó el hijo: mira, yo he trabajado como un esclavo para ti por muchos años. Dice, ¿verdad? He trabajado como una bestia, como un burro, como una bestia de carga. Yo nunca te he desobedecido, nunca te he desagraviado, ni te he desairado, pero nunca me has dado ni siquiera un animalito pequeño para que yo pueda celebrar, estar de fiesta con mis amigos de vez en cuando. Pero viene este bandulete, viene este hijo tuyo que ha gastado tus bienes con cosas del mundo. Sacrificas para él el becerro más gordo. Y este hijo estaba teniendo su tantrum y estaba, ¿verdad?, despotricando frente a su padre y estaba furioso, sin acordarse y sin darse cuenta que cuando repartieron la herencia, le había tocado una porción doble de los bienes. Y realmente su furia era porque su padre estaba mostrando misericordia a un hijo que había sido rebelde, a un hijo que lo había avergonzado y no había traído honor a la familia, y lo recibió con bendición cuando regresó a la casa. El hijo mayor le dijo al padre que había sido esclavo por años, que había sido obediente y que ni siquiera había conseguido, ¿verdad?, ni un cabrito para celebrar con sus amigos.
Pero este hermano menor, a quien, ¿verdad?, cínicamente le dice, este hijo tuyo vino después de gastar tus bienes en prostitutas y en placeres del mundo, mira cómo lo tratas. Lo tratas mejor que a mí. O sea, este individuo realmente estaba furioso, estaba enfadado, sintió que se había esforzado para nada, que había hecho tanto trabajo para su padre y que no había sido tratado con la misma dignidad con la que estaban tratando a su hermano menor. Lo que nos lleva a reflexionar y lo que nos lleva a preguntar, en algún momento en nuestras vidas nosotros mismos nos hemos hecho la pregunta o nos hemos hecho el planteamiento de que alguien no merece el perdón de Cristo. Quizás lo hemos guardado en nuestro corazón y no lo hemos, ¿verdad?, esbozado a boca abierta, y quizás nunca lo diríamos abiertamente, pero quizá hayamos albergado en nuestro pensamiento que alguien está demasiado involucrado en el pecado o en la suciedad, o demasiado lejos o fuera del alcance de Dios para ni siquiera regresar y ser bendecido con nosotros en el cielo algún día. A veces nos es difícil pensar lo orgulloso que podemos ser también en nuestros corazones. Podemos pensar quizás en nuestro jefe, que puede ser, ¿verdad?, un malvado, un sinvergüenza. Tal vez podemos pensar en esa persona que es transgénero, o esa persona, ¿verdad?, que vive, ¿verdad?, un estilo de vida libertino. Tal vez podemos pensar en ese, ¿verdad?, preso que cometió un crimen atroz, inmencionable. Tal vez ese pariente a la cual nos hizo mucho daño en algún momento en el pasado. Y cuando vemos la respuesta del Padre ante, ¿verdad?, las atrocidades o la vida licenciosa que tuvo su hijo, fue una respuesta gentil, fue una respuesta misericordiosa, fue una respuesta honesta. El padre le contestó al hijo mayor: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Piensen en esto, mis amados. Usted está en la casa de su padre y todos los bienes, todas las comodidades y todas las bendiciones están ahí para que tú las goces. Están ahí para que tú las disfrutes. Pero teníamos que celebrar y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Va perdido y ha sido encontrado. Incluso en medio, ¿verdad?, del tantrum, incluso en medio de la queja, incluso en medio de la manifestación del pecado que había en el corazón del hermano mayor, el padre aún lo sigue llamando hijo y lo invita a celebrar la vuelta del hermano perdido. Invita al hermano mayor a la fiesta para celebrar que él está bien, y a la misma vez que el hermano mayor se dé cuenta de que también él está bien. Jesús está invitando a toda su audiencia a celebrar y dar la bienvenida a otros y a todos a la familia de Dios. Los fariseos y los escribas, ¿verdad?, se creían a sí mismos como el pueblo escogido, pero muchos de ellos se negaban a amar y muchos de ellos se negaban a dar la bienvenida a otros a la familia de Dios por orgullo. Y nosotros también podemos vernos en nuestro corazón de esa misma manera. Podemos enfocarnos muchas veces en que el Señor está bendiciendo a otros, y muchas veces podemos pensar que ni siquiera se lo merecen, y a olvidar que Dios mismo nos ha dado a nosotros una doble porción de su herencia y que debemos estar agradecidos por el hogar que Él nos ha permitido tener, porque Él nos rescató también de nuestros pecados.
Él nos rescató también de nuestro pasado. Él nos rescató también de nuestra maldad. Él ha abierto sus brazos para recibirnos también para nosotros. Y esto es un pensamiento que quizá podemos albergar muchas veces y se nos es difícil, ¿verdad?, elaborarlo, esbozarlo. Pero muchos de nosotros tenemos seres amados que aún niegan a través de sus actos, a través de sus vidas, el aceptar a Jesús. Y viven en constante rebelión contra Dios, y eso, ¿verdad?, trae frustración, trae coraje y trae tristeza para nuestros corazones, mucho más cuando son amigos, hermanos, familiares o seres amados que en algún momento disfrutaron y vivieron, ¿verdad?, la salvación del Señor por años y decidieron apartarse. Y puede ser, ¿verdad?, frustrante para nosotros y también preocupante. Y fácilmente podemos caer, ¿verdad?, en esta actitud desesperada de quererlos forzar o de quererlos manipular para que regresen a Dios, para que regresen a la iglesia. Sin embargo, el Padre en la historia no hizo esto. El Hijo pidió su herencia y el Padre, pues, se la dio y permitió que el Hijo se marchase, aunque eso representase rebelarse, aunque eso representase gastar su dinero y finalmente aunque eso representase que terminara viviendo junto con los cerdos. Pero aún así el amor del Padre nunca se detuvo para con su Hijo. Y estoy más que seguro, ¿verdad? Y la parábola Jesús no lo incluye. Pero este Padre, sus oraciones por su Hijo no cesaron. Este Padre, sus oraciones por su Hijo siempre continuaron. Y aún así, y en medio de su dolor y en medio de su dificultad, el hijo menor tuvo que ocultar su corazón, tuvo que reflexionar en su mente y sus pensamientos, tuvo que entrar en sí, tuvo que entrar en razón para tomar una decisión decisiva para poder regresar a la casa de su padre, pero regresar en arrepentimiento. En el versículo 20 dice que él se levantó y fue a la casa de su padre, pero mientras el hijo estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de misericordia, se llenó de compasión, corrió a su encuentro, le echó los brazos al cuello y lo besó. El hijo pródigo se levantó, entró en sí, entró en razón y se dirigió a la casa de su padre. Siempre va a haber un primer paso que podemos dar para dirigirnos de regreso al amor de Dios, para dirigirnos de regreso al amor del Padre. Y aún así, lo más hermoso de esta situación es que el Padre no espera que el Hijo llegara a él, ni lo trató menos porque se había ido antes de la casa, sino que aún desde donde estaba viéndolo lejos, el Padre se levantó y echó a correr para ir a su encuentro, aun cuando estaba lejos. En la cultura judía, un hombre adulto no suele correr. De hecho, esto era como que una vergüenza en la cultura judía. Entonces, mira, esto como que dice, ay, tan viejo, está corriendo. Es como cuando nuestros hijos nos dicen, ay, papi, pero ¿qué es eso? ¿Qué chajería? Ese tipo de cosas. Para los ojos de la cultura judía, eso era charro. Eso era motivo de vergüenza. Pero esto lo que revela en el corazón del Padre, que Él no se avergonzaba de darle la bienvenida a su Hijo, sino que el dolor que antes sentía se había convertido en gozo, se había convertido en alegría. Por eso fue y se levantó y lo buscó y lo trajo de regreso. El Padre soportó esa vergüenza con tal de recibir nuevamente a su Hijo en su casa. Ahora, ¿verdad?, que has escuchado de este relato y esta reflexión, posiblemente meditemos en todas las veces que nos hemos equivocado. Meditemos en todas las veces que hemos fallado. Meditemos en todas las veces que hemos pecado. Y si venimos a ver, tal vez en nuestra lista nos hemos dado cuenta, caramba, me he equivocado muchas veces. Caramba, he metido la pata en un sinnúmero de ocasiones. Bendito Santo, he pecado
más veces de la que yo hubiera querido. Y aún así crees que Dios no te dará la bienvenida de nuevo si regresas a sus brazos. Quizás no hayas hablado con Dios en años. Ahora, amigo o amiga que me escucha, me refiero a ti. Ahora, que quizás has vivido lejos de la casa del Padre. La respuesta del Padre de esta parábola es la respuesta de Dios para ti. Dios es tu Padre. Y en el momento que tú invocas su nombre, en el momento en que te vuelves hacia Él para decir, me arrepiento, lo siento, Señor, quiero cambiar, ayúdame. Mi amado, mi amada, Él va a correr hacia ti. Él no se va a alejar más, sino que Él te va a ir a tu encuentro. Y Él va a echar fuera todo el desorden. Y aún así, y aún en medio del desorden, Él va a estar contigo para mostrar su compasión, para mostrar su misericordia y para mostrar su amor. Y en medio de tu corazón quebrantado, te va a llevar a un estado de pureza renovada. Te va a vestir con lo mejor de Él. Te va a llenar con la presencia de tu Espíritu Santo. Y te va a bendecir con bendiciones espirituales. De hecho, y en medio de tu caída, en medio de tu dolor, sabes que Él nunca te ha dejado solo. Solo que esperó pacientemente hasta que vuelvas en ti, entres en razón y regreses a su casa. En medio, ¿verdad?, de todo este ambiente donde los fariseos, los escribas se quejaban delante de Jesús porque Él estaba rodeado de pecadores, porque Él estaba rodeado de recaudadores de impuestos, porque Él estaba rodeado de prostitutas. Esa era la manera de Jesús presentarse tal y como el padre de la parábola. Él corría hacia esos recaudadores de impuestos. Él corría hacia esas prostitutas. Él corría hacia esos pecadores para poderles transmitir el mensaje que ya los fariseos tenían. Jesús vino por todos los que creyeron en Él y Él todavía lo hace. Creamos así como el Padre hizo con su Hijo, Él también hace por nosotros mismos y por todos los demás. Hay muchos creyentes que viven como el hijo mayor de esta parábola, que viven en la casa del Padre y aún así viven como si estuvieran viviendo en un país lejano, como vivía el hijo menor. Y se alejan de la bondad de Dios y viven en pobreza espiritual, pero pobreza espiritual, porque no han tomado posesión de esas bendiciones realmente. Dios nos dice, mi amado, mi amada, todo lo que yo tengo te pertenece. Nuestro Padre Celestial es rico en bendiciones espirituales que nos pertenecen a nosotros, pero Él no nos las va a imponer. Nosotros tenemos que extender nuestras manos y tomarlas. Y la historia termina, ¿verdad?, con un hijo mayor que no disfrutaba de una relación de compañerismo ni con su padre ni con su hermano menor. Sin embargo, el padre dejó la puerta abierta para la comunión, tanto de nosotros hijos como padres, como de nosotros hijos entre hermanos y hermanos. Si te identificas, ya para terminar, como el hijo pródigo que se alejó a un país distante, sabes que puedes regresar a Dios Padre. Confiesa tus pecados y regresa a casa. O quizás seas como el hermano mayor que estaba fuera de una relación íntima con el Padre y no tenía ni amor ni interés por su hermano. Piensas que estás sirviendo a Dios, que no has quebrantado ninguno de esos mandamientos, que eres un hijo obediente y que no has sido rebelde como tu hermano, pero no has podido disfrutar, ¿verdad?, de esa cercanía de Dios Padre. Dios te está diciendo todas las cosas son tuyas y es maravilloso tener un Padre así. Así que, amado y amada, si nunca has confiado en Jesucristo como tu Salvador, no es tarde aún. Puedes ir a la casa del Padre.
Y puedes ser llamado hijo si colocas tu fe y tu confianza en Jesucristo, que murió por ti, que murió por mí. Acepta a Jesucristo y ven a Él. Dios será verdaderamente tu Padre. Él no te echará fuera. Y si en alguna ocasión lo recibiste y disfrutaste de su compañía, de su amor, de su bendición, y te apartaste y te alejaste, vuelve en ti, entra en razón, regresa a la casa de tu Padre. Él está esperando para rodearte con tus brazos de amor. Vale la pena tener un Padre así. Vale la pena tener un Padre así. ¿Qué tal si oramos, mis amados y mis amadas? Padre, te damos gloria y te damos honra. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios, por esta palabra que hemos compartido hoy, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Padre amoroso, porque tú eres un Padre lleno de misericordia, Padre Celestial. Señor Jesús, porque tú no quieres, Señor, ver nuestra muerte espiritual, Padre, sino que tú nos quieres dar vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque todo lo que tú tienes, Señor, Padre, para ofrecernos podemos tomarlo, porque tú nos has llamado hijos, Padre Celestial. En esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que obres en cada mente y cada corazón de cada amigo, amiga, hermano y hermana que ha escuchado esta reflexión, Padre Celestial, y que tú abraces, Señor, cada una de nuestras vidas. Y que en nuestro corazón podamos reconocer, Señor, nuestras faltas, Señor, nuestras debilidades, nuestros pecados y nuestras culpas, y podamos venir delante de ti arrepentidos, Señor, sabiendo, Padre, que tú nos puedes renovar, que tú nos puedes levantar, que tú nos puedes restaurar nuevamente, Padre Santo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y ayuda, Señor, a todos aquellos, mis hermanos, mis amigos, mis amigas, Señor Jesús, que reconocen, Señor, que necesitan de ti, que quieren dejar atrás, Señor, la vida, Señor, que lo llevaba, Señor, a estar lejos de tu presencia. Y hoy, Señor, tú los recibes nuevamente en tu casa, Padre Celestial. Señor, hoy yo te pido, mi Dios amado, Señor, que tú escuches cada oración, Padre Celestial, del corazón que está abatido, que está afligido, Señor Jesús. Padre, y que hoy tú renuevas, que tú restauras y que tú perdonas, Señor, un corazón que se vuelva al Padre arrepentido, mi Dios amado. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a entrar, Señor, nuevamente entrar en una relación de comunión contigo. Señor, y a la vez, Señor, que restauramos nuestra relación con Dios Padre, podamos restaurar nuestras relaciones, Señor Jesús, con nuestro prójimo y con nuestro hermano, Padre Celestial. Señor Jesús, no hay pecado, Señor, tan grande, Señor, que tu sangre preciosa no puede lavar, no puede limpiar, Señor. Y no puede hacernos, Señor, adeptos a estar en tu presencia. Señor, gracias te damos, mi Dios amado, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. A mí, mis amados y mis amadas, gracias por haber compartido este rato. Espero que esta palabra te haya, ¿verdad?, ministrado, haya bendecido tu vida y te haya, ¿verdad?, motivado a regresar a los caminos del Padre. Nos esperamos, ¿verdad?, como este domingo y como todos los domingos, en nuestro culto de adoración al Señor desde las 10 de la mañana. Estamos de manera presencial en nuestro local de la Catacumba 4 de Levitown, Toa Baja, Puerto Rico, ¿verdad? En Levitown, a la entrada de la urbanización Lago del Plata. Y si no puedes estar con nosotros, te puedes conectar a través de nuestros medios digitales, plataformas de redes sociales, en Facebook y en YouTube, como Catacumba 4. Y ahí, ¿verdad?, compartir con nosotros estos cultos de adoración. Queremos saludarte, queremos bendecirte y queremos abrazarte. Si no tienes algún lugar donde congregarte, la Catacumba 4 puede ser tu familia. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Un abrazo, mi amado y mi amada. Dios te bendiga. Cristo te ama.